Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia, y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Romanos 3, 7, 8, Reina Valera 1960. Bienvenidos a Mundo de los No Muertos. Hoy hablaremos de un tema del cual considero que se ha hablado poco, porque mucho se sabe del ángel caído y su rebelión maligna, entre comillas. Pero muchos cristianos ignoran de dónde surgió esa imagen que nos vendió la Iglesia y el cristianismo en general a través de los tiempos. Para hacer eso, para entender de dónde viene esta idea debemos hablar del pueblo celta. Los celtas fueron un pueblo que habitaron en lo que se conoce como la antigua Galia, los territorios que conforman ahora Francia, Suiza, parte de Italia y Alemania, los Países Bajos e Islas Británicas. El hecho es que una vez que el cristianismo se legalizó y comenzó con su avance de infectar y moldear los gobiernos a su imagen y semejanza, hacia el año 300 aproximadamente, cuando Constantino consumó la idea de este dios absolutista. El mismo imperio de Constantino diseñó unas series de leyes hechas para condenar las prácticas del paganismo. Se declaran malditos aquellos que practiquen la magia. Por Constancio. Cualquiera que consulte a un adivino para adivinar el futuro sufrirá la pena capital. La práctica de la magia será castigada con la tortura, sea cual sea la clase social del reo. Quedan prohibidas la adivinación y los sacrificios en las horas nocturnas, por Valentiniano, Valente. Ningún cristiano tiene que servir en un templo pagano. Si algún juez le obliga, será ejecutado y sus propiedades confiscadas. Los maniqueos y otros grupos similares no podrán reunirse. Sus maestros serán castigados, sus seguidores disueltos y sus lugares de culto confiscados. Una vez logrados sus planes de dominación, años a posteriori, los paganos empezaron a ser vistos como unos entes de las tinieblas, fueron cada vez más marginados, nace la idea de las brujas. En el libro digital de la Wicca Celta, Iniciando el Camino, se menciona aspectos importantes sobre esta marginalización cristiana hacia el pueblo celta para cohibirlos como siempre han hecho ellos de sus verdaderas raíces. Página 10. Los wiccanos como adoradores del diablo. Misioneros eran enviados a las tribus denominadas paganas, a quienes ellos llamaban adoradores del diablo, por el simple hecho de no adorar al mismo Dios del cristianismo. No importaba si las personas eran buenas, felices o el nivel moral de ellos era bueno, o inclusive mejor que el que muchos cristianos. Tenían que ser convertidos. El término pagano proviene del latín pagani, que significa los que viven en los pagos, o en el campo. Como los que vivían fuera de las ciudades eran mayormente pertenecientes a la antigua religión, fue por ello que los no cristianos fueron conocidos con el término paganos. Con esto podemos entender el porqué de que siempre a los paganos representados como brujos o brujas eran caracterizados con ese aspecto de una persona que vivía, en las afueras de las ciudades, alguna clase de ermitaño, pero todo se debía a esta, enfatizo, marginalización de las raíces de sus tierras para adoptar una costumbre totalmente ajena. Página 11. La Reforma y la Inquisición. Cuando el tiempo pasó, la campaña en contra de los no cristianos continuó. A todo lo que los wiccanos hacían, se les daba la vuelta y era usado en su contra. Si los wiccanos realizaban un rito para aumentar la cosecha, eran acusados de realizar ritos para una mala cosecha y mortandad de animales. ¿Y qué fue exactamente lo que usaron los cristianos de ese tiempo para satanizar la imagen del paganismo? Usaron al dios cornudo celta de la fertilidad y los animales, Cernunnos, y Pan. De las creencias griegas, para manipular con él a sus seguidores, usando la idea de que si el diablo se pareciera en apariencia a estos dioses del paganismo, entonces el paganismo debía ser malo, porque la gente cuando viera la imagen de un dios como Pan, o Cernunnos, con sus ideas cristianas ya formadas en vez de asociarlo con lo que era, un dios dentro del margen de creencias antiguas, no, lo relacionarían rápidamente con este diablo, por designios y manipulación de la iglesia. El siguiente extracto fue sacado de la BBC, para los que dicen que yo todo me lo invento, les dejaré las fuentes en la descripción del vídeo y no solo de eso sino de todo lo que se ha hablado aquí.
No, porque es que yo según ustedes tengo una imaginación tan extraordinaria, que con solo pensar en nombres de algún dios imaginario, se crea una escultura de ese dios, en alguna parte de Europa o en el caso del Video América sin el cristianismo, el hecho de que la población de indígenas haya bajado abrupta y caóticamente desde que llegó el cristianismo a esta tierra, es porque yo un día así lo imaginé, es más, los versículos de la Biblia yo mismo me los escribí en mi máquina del tiempo que usé para ir al año 30 a.C. La asimilación de la cultura griega y sus dioses por parte del cristianismo trajo contribuciones como los cuernos, los pies de chivo y la cola, características del dios Pan. La llegada del cristianismo en los países celtas, en el norte de Europa, contribuyó a reforzar esa imagen, parecida a la del dios Cérminos. Como destaca el teólogo Volney Berkenbrock, profesor de Ciencia de la Religión de la Universidad Federal de Juiz de Fora, en Brasil, la versión caricaturizada del diablo como un ser rojo y con cuernos es consecuencia de lo que el cristianismo procuraba combatir en sus comienzos las creencias grecorromanas. En los choques de culturas, en este caso de religiones, los símbolos de las otras religiones son considerados algo extremadamente malo y malévolo, así que Satanás adquirió accesorios de quienes se estaba combatiendo, explica. El cristianismo, para combatir la religión griega y romana, le agrega cuernos al diablo por el dios griego Pan, una figura representada como medio hombre, medio cabra, que seduce a las jóvenes. Y le da un tridente para combatir a Poseidón, el dios griego de los mares, Neptuno para los romanos. Esta dicotomía, apunta el investigador, ocurre incluso hoy. Un ejemplo típico es como algunas iglesias cristianas identifican la figura de Exu, proveniente de la religión africana de los yorubas, como el demonio, puntualiza. Eso significa que el diablo y los ángeles caídos ni siquiera eran esos seres grotescos representados en murales e ilustraciones que se hicieron años más adelante del siglo XI. Cristianos les han mentido en sus caras durante generaciones. Y lo peor es que hasta los estudiosos como el teólogo Volney Berkenbrock, se los ha dicho. Ah, pero nosotros que hacemos este tipo de vídeos somos los mentirosos, nosotros somos los villanos por las intenciones de despertar a la gente de este abusivo engaño. La información ya fue dada, usted decide si desea seguir siendo engañado por esta masiva y abusiva manipulación de masas. Nosotros, a diferencia de un predicador o párroco, no le tenemos un infierno preparado, solo yo a usted le brindo información sin infiernos ni cielos, va a su cuenta, si quiere vivir la vida con miedo permanente o si desea realmente escapar de las verdaderas tinieblas que es el cristianismo. De una religión que lo único que hace es manipularnos, porque hasta esta persona fue manipulada en su momento, por estas instituciones. Pero nosotros somos los que decidimos si buscar la información por nuestra cuenta o seguir encaminados por la luz cristiana y permanente de la ignorancia. Espero que te haya gustado el vídeo. Te mando un saludo. Hasta el próximo episodio de Mundo de los No Muertos.